Ok. Ahí estamos. Bueno, en principio, ¿qué dirías tú de aquellos expertos en Charles Bukowski? Porque ahora que cumple 100 años, aparecen como estos expertos en la lectura de Bukowski, teniendo en cuenta, por otro lado, que a mí me parece que hay que empezar a leerlo de otra manera en esta época. ¿Qué dirías tú? Es un fenómeno muy extraño porque este centenario hace ver, empieza a sugerir la noción de que Bukowski es un clásico, pero realmente, yo lo decía hace un momento, su obra sigue apareciendo obra inédita, su obra se publicó durante los años 80. Es un escritor que todavía está muy cercano a nuestro tiempo. Estaba en activo cuando yo, por ejemplo, era un niño. Sin embargo, empieza a perfilarse como este ingreso de Bukowski en cierto panteón de las letras mundiales, cuando mucho tiempo fue como un poco soslayado de ese gran panteón de las letras norteamericanas por hablar su país de procedencia, ¿no? Y entonces empieza a surgir este revuelo y este fanatismo que ya se había, que ya se había presentado por un sector muy numeroso de lectores, pero que ahora está siendo imposible de eludir por la academia, ¿no? O por los estudiosos de la literatura. Sin embargo, yo creo que pese pese a este fenómeno, la obra de Bukowski todavía le va a llevar un buen tiempo, una buena cantidad de años, para ser finalmente aceptada en el gran panteón de lo que significa la tradición gringa. Ahora, es cierto también que ahora, en esta época donde leen mucho más las mujeres, donde las mujeres tienen un gran predicamento, me parece que él está dado para ser leído por las lectoras, porque tiene esa fase tierna, esa fase que muestra los sentimientos. En cambio, no es así con Hunter Thompson, que la verdad que Hunter Thompson está quedándose un poco atrás, me parece. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, hay muchos escritores norteamericanos que se están quedando atrás. Hunter Thompson se está quedando atrás en el sentido de que no es tan masivo, no es tan popular, pero indudablemente la gente que nunca ha estudiado periodismo y lea a Hunter Thompson va a encontrar ahí una escuela. Pero sí, evidentemente, muy pocos escritores pueden competir con Bukowski en términos de popularidad. Yo mencionaba el caso de Norman Mailer, que me parece también un gigante de las letras, ¿no? Está La canción del verdugo, que es un libro que maneja el dolor como no lo había hecho nadie desde Dostoyevsky, ¿no? O sea, es un libro que esgrime el dolor de una manera dostoyevskiana, y sin embargo Norman Mailer no está en este momento en boca de todos. Este, en el caso de Bukowski, decía, ocurre lo siguiente. Del chico, de niño, él fue golpeado. Fue un niño que sufrió de abuso por parte de su padre, ¿no? Está narrado en su obra, ¿no? Las grandes palizas que recibía por parte de su papá, quien descargaba en él una frustración que puede ser entendible o no, pero era un hecho real. ¿Y cuál fue la respuesta de Bukowski? ¿Cómo fue su manera de reaccionar ante toda esa ira y toda esa violencia que padecía de forma física? Escribir poesía. O sea, si nos vamos a analizar, no sé, el, qué es lo que ocurre con la mayoría de las víctimas, sobre todo de violencia infantil, es que se convierten en victimarios. O sea, un niño que es abusado, probablemente, o casi con seguridad, cuando se haga adulto, se va a convertir en un abusador. ¿Por qué? Pues porque sufrió un abuso y va a tratar, ¿no?, de replicar
porque entiende que la vida es así, va a tratar de replicar ese hecho con otros. Y sin embargo, Bukowski no se convirtió en un abusador, se convirtió en un poeta. Entonces estamos hablando de la calidad de persona que era Charles Bukowski. Por supuesto fue padre, tuvo una hija, quizás no fue un padre tan presente como lo somos los padres de ahora, ¿no? Eh, Sin embargo, Bukowski fue impecable a la hora de dar la manutención de su hija. O sea, nunca falló con con la pensión que le correspondía. Su hija se casó muy joven y tiene un matrimonio feliz, lo cual es también algo muy, o sea, que habla mucho del carácter de su padre, ¿no? Es decir, su hija no se convirtió, como en el caso de otros autores, en una alcohólica, no quiso seguir los pasos de él, o sea, de alguna manera él cumplió un rol de padre hasta donde se pudo, modelo y como se presentaba durante la época. Es decir, cuando Bukowski fue padre, la presencia no era una cosa tan importante como lo es en esta época, ¿no? Había una manera distinta de ver las cosas. Entonces, pues a mí me parece como muy insólito esto que te comento, Mónica, de que la manera de reaccionar ante la violencia de Bukowski no fue con más violencia, fue con más poesía. Y la violencia que está implícita en sus libros es una violencia social, no tanto personal. Eso es cierto. Es increíble cómo haces esa diferencia entre víctima y victimario. Y es cierto, para mí se convirtió en poeta, teniendo en cuenta que algunos otros autores fueron abusados y fueron victimarios también. Sí, yo lo comentaba también, o sea, el caso de Norman Mailer que apuñaló a su esposa. O sea, Claro. Bukowski no apuñaló a ninguna mujer, Bukowski no golpeó a ninguna mujer, no mandó al hospital a ninguna mujer. Es cierto que en su obra está implícita la lucha de los sexos. Que evidentemente en la lucha de los sexos lo sabemos, y sobre todo en la lucha cuerpo a cuerpo, pues la mujer siempre va a llevar una desventaja. Eso es cierto, hay que asumirlo. Pero lo que hay es la lucha de los sexos y en muchas ocasiones Bukowski sale muy mal parado de esa lucha de la lucha de los sexos. Y él lo escribe, lo relata. O sea, él jamás niega que ha sufrido por amor, jamás niega que ha sufrido por soledad, jamás niega que ha sufrido por compañía. Y como yo lo comentaba también, hacia el final de su vida, él tuvo una relación bastante estable con Linda Lee, ¿no? Quien se convirtió finalmente en la albacea de su obra y quien es ahora quien gestiona los derechos del legado de Bukowski. Entonces, no era un mujeriego tan empedernido como su obra pudiera parecerlo, ¿no? Resulta que en sus momentos de soltería la gente desfilaba por su departamento, pero en cuanto él tuvo una relación estable, la conservó y esta mujer lo acompañó hasta sus últimos momentos. Fue su mujer hasta que Bukowski falleció. Ahora, Carlos, una razón de la entrevista contigo es precisamente que tú has pasado esa cosa bukowskiana de escribir, digamos, ¿no? Muchas veces pues, la gente dice, bueno, vamos a pedirle a Carlos Velázquez que hable de Charles Bukowski. Pero a mí me parece que tú podrías hablar de él precisamente porque no escribes como él, digamos, ¿no? No escribes exactamente igual que él, ni es tu influencia tan directa. Así es, o sea, es una influencia en el sentido de que Bukowski demostró que para ganarse la vida como escritor no hacía falta pertenecer a la República de las Letras, no hacía falta estudiar una carrera relacionada con las letras, sino que simple y sencillamente ser autodidacta es un camino tan válido como cualquier otro. Eso sí es una enseñanza que yo rescato de Bukowski, pero definitivamente
no es una influencia que en mi obra, sobre todo en mi obra de ficción, esté tan remarcada, porque a mí lo que me gusta mucho de la literatura y lo que me gusta de los cuentos, que es donde yo más me he desarrollado, es que uno puede ser capaz de diseñar historias de personajes que no tienen nada que ver con uno mismo. Quizás mis crónicas sean un poco bukowskianas, pero en mis cuentos yo lo que he querido es esto, ¿no? Atizar la llama de la literatura, seguir echándole leña a la ficción y que arda. Es decir, crear personajes y crear historias que salgan completamente de mi cabeza, que estén ancladas en la realidad, pero que sean un mundo completamente inventado, ¿no? Que sea algo completamente inventado. Y Bukowski en su mayoría escribió sobre su persona. Y esto también es otra de las virtudes que yo le reconozco, que hizo de su vida literatura, ¿no? Y literatura de muy alta calidad. Yo lo mencionaba también, antes de Bukowski hay un precedente que no podemos ignorar, que es el caso de Henry Miller, ¿no? Que Henry Miller fue el primero en escribir a partir de sí mismo, sobre sí mismo, pero con la pretensión de convertir su existencia, su vida en literatura. Y lo consigue muy bien, ¿no? Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, la trilogía rosada. Entonces, de alguna manera, Henry Miller le abre el camino a Bukowski. Creo que sin Henry Miller no existiría Bukowski. La diferencia entre ambos es que Bukowski era un filósofo. En sus libros hay páginas enteras dedicadas a la filosofía, a sus autores predilectos. Se declaraba nietzscheano por convicción, leía Spinoza, era fan de Spengler, ¿no? Bukowski también leyó mucha filosofía, pero él decidió hacer de la literatura un campo de autoconfesión. Entonces, lo que él se dedicó a hacer fue a narrarse de la manera más cruda posible y de la manera más directa posible. Eso es lo que los diferencia en cuanto a maneras de pensar. Pero técnicamente sí tienen cierta correspondencia. Henry Miller era un maestro de la cadencia, o sea, tú lees un libro de Henry Miller en inglés y te está endulzando el oído y te está hablando de sexo y de miseria, pero te está endulzando el oído. Y tú lees un libro de Bukowski en inglés y ¿qué es lo que te encuentras ahí? Una prosa sumamente ágil, de párrafos cortos, con grandes diálogos, que hace, que hace al lector conectar fácilmente con lo que está pasando. Casi todas son anécdotas muy veloces que se narran a una velocidad de la carrera de caballos y que hace que provoca pues, que el lector se sienta capturado y vuelva una vez más y una vez más a su obra, ¿no? O a sus cuentos, a sus relatos. De sus poemas no puedo hablar mucho porque solo he leído 2 libros, pero conozco mucha gente que tienen a Bukowski en un pedestal como poeta. Bueno, la última sería, ¿qué dirías mañana que cumple 100 años? A veces ha sido comparado un poco con John Fante, que vivió más o menos en la misma época que él, un gran escritor sin duda. ¿Y cuáles son tus libros preferidos? Sí, bueno, Bukowski habla mucho de John Fante como su Sí. maestro en relación a que es un escritor al cual se siente muy cercano porque ambos tratan a Los Ángeles como tema central en su obra. O sea, Bukowski pone a la ciudad como, como uno de los centros principales de su narrativa y la ciudad de Los Ángeles. Se siente muy cercano a ello, pero creo que también Miller es uno de sus maestros, aunque él nunca lo confiesa. Eh, y en ese sentido, es imposible también no reconocer puntos de contacto
entre La senda del perdedor y, por ejemplo, La hermandad de la uva, ¿no? O sea, es muy complicado no establecer ese tipo de contactos, pero Fante era un escritor muchísimo más fino, un escritor muchísimo más refinado, lo cual se corresponde a los tiempos que le tocó vivir, y sin embargo él estaba haciendo las cosas de una manera distinta. Lo que siento yo que ocurre con Bukowski es que irrumpe en los años 80, que para mi gusto es el auge de la posmodernidad. De alguna manera, Bukowski bebe mucho de ese sentir posmoderno que está en el aire y que lo hace también a su vez ser más directo y más crudo en correspondencia con sus tiempos. O sea, recordemos que en los 80s Nueva York era una cloaca. Entonces, si Nueva York era una cloaca, tampoco Los Ángeles era el Palacio de Buckingham. Entonces, este sentimiento que afloraba en la calle, era obvio que se iba a retransmitir a la obra de Bukowski. Y bueno, me preguntabas sobre mis libros favoritos. Y con la obra de Bukowski me ha pasado que en determinado periodo de tiempo me gusta más un libro y luego en otro determinado tiempo me gusta más otro y me van gustando otros. Uno de los que me gustan muchísimo desde que se publicó es El marinero salió a comer el capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, que es el diario de los últimos días de su vida. Es un diario que escribió de 1991 a 1993. Él fallece en 94. Son narraciones cotidianas, observaciones, postales, viñetas, pero es un Bukowski en el umbral de la muerte con toda la sabiduría que eso entraña. Y es un Bukowski que vive en la opulencia y es un Bukowski que él ni siquiera él mismo se imaginó que iba a llegar a conocer, porque todavía hasta los 50 años él tenía problemas para pagar la renta. Es decir, ese era un hombre que durante 5 décadas tuvo que luchar en contra de todas las adversidades para ganarse la vida como persona, como ser humano, y paralelamente desarrollar una carrera literaria. Y también me gusta muchísimo Mujeres, es una gran novela, pero en general, de todos los libros de Bukowski, no hay ninguno que desmerezca ni siquiera un poco, ¿no? O sea, La senda del perdedor, pues es un clásico y a muchos son capturados a partir de la lectura de ese libro, porque es una novela iniciática. Y es que las novelas iniciáticas tienen ese efecto. Yo creo que lo más difícil del mundo es escribir una novela iniciática, porque es una novela que se queda encapsulada en cierto periodo sentimental del ser humano, ¿no? O sea, está El guardián entre el centeno, ¿no? Que transcurre durante, digamos, un periodo. No es una novela juvenil, pero sí es una novela iniciática. Está On the Road, ¿no? Está El Gran Gatsby, está La tumba de José Agustín y está La senda del perdedor. Y es muy complicado escribir una novela iniciática. Es casi un tiro en la cabeza, porque si no consigues el efecto que quieres crear, pues la novela se queda en el terreno de nadie. Sus libros de cuentos son maravillosos. La recopilación de escritos de un viejo indecente, que son sus columnas que aparecieron en LA Free Press y en Open City y otros diarios angelinos de baja circulación, es maravilloso. Es una recopilación que trae columnas de pensamiento, ficciones también, y donde se ve ahí cómo Bukowski se está entrenando para producir su obra. O sea, esta columna que hace en el periódico le sirve como campo de entrenamiento. Están los otros libros de relatos, están erecciones, eyaculaciones, exhibiciones. Es prácticamente, es muy raro el libro de Bukowski que no goza de una gran calidad. Pulp, su última novela, hasta hacía muy pocos años, era vista con cierto recelo, porque se atreve Bukowski a salirse de
de su zona de confort y narrar una novela de corte testivesco, pero hoy en día se sigue leyendo y lo más importante es que se sigue, digo, y que, es que se está revalorando, se está reconsiderando, ¿no? la, la calidad de esta obra por sus, pues por sus alcances, en el sentido de que Bukowski no era tan unidimensional como se pensaba. También era capaz de incursionar en otros géneros y ahora mucha gente empieza a reconocerle esa novela. En general, su obra narrativa la conozco toda y me gusta mucho, y su obra poética la conozco un poco menos, pero también Bukowski tuvo una vida mmm, como poeta, tuvo una vida muy intensa, y eso es algo que también a veces nosotros olvidamos. Tuvo muy intensa porque convocaba mucho público en sus lecturas de poesía y además convivía mucho con, esos, sí, con el círculo poético de su país. O sea, Bukowski conoció de primera mano a todos los poetas de su generación porque convivía con ellos en estos espectáculos que se hacían de manera rutinaria, ¿no? De aglutinar a varios poetas para que dieran lecturas alrededor de todo el país. Y finalmente creo que en toda esta dimensión hay algo que no podemos hacer de lado y no podemos ignorar, y es que muy pocos autores tienen éxito en disciplinas tan distintas. O sea, Bukowski como cuentista es un monstruo, como novelista es entrañable, a todo mundo le gusta, y como poeta tiene a sus seguidores. Entonces, ¿cuántos escritores pueden presumir de esto, de tener un público exitoso en cada uno de estos tres géneros? Por lo regular, lo que nosotros vemos siempre es el novelista que quiere entrar a poeta y no lo consigue, o el poeta que quiere entrar a narrador y no lo consigue, o el crítico que quiere escribir su novela, ¿no? Entonces, y que son cosas que se quedan pues nada más en intentos fallidos. No, Bukowski se congració en los tres géneros. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo enorme. Igual, no, gracias a ti, Mónica.